He sido policía militar del ejército durante más de 15 años, y lo que más me enseñó el ejército es que la mayoría de los desastres no empiezan con explosiones, empiezan de forma silenciosa, suave, casi educada. No notas la grieta hasta que te resbalas en ella. Así era prácticamente mi vida antes de que todo se derrumbara. Todas las mañanas parecían iguales. Mi alarma sonaba a las 4:30. Me tiré al suelo, estiré la espalda como alguien del doble de mi edad y me preparé para otro día en Fort Riley. Nada de glamour. La policía militar no es como en los anuncios de reclutamiento. Nada de carreras a cámara lenta ni atardeceres tras helicópteros. Sobre todo papeleo. Gritándoles a los soldados que creen que las reglas no se aplican a ellos. Y lidiar con soldados borrachos que juran que pueden conducir sin problema, sargento. Pero me gustó. Era sencillo, predecible y predecible. Me sentí segura. Después de perder a mi primer marido en un accidente de entrenamiento 6 años antes, había reconstruido mi vida pieza por pieza, sobre todo por mi hija Lily. Esa niña es la única razón por la que no vivo en una cabaña en el bosque, gritándole a las ardillas. Tiene 8 años, es demasiado lista y tiene una forma especial de hacer que los días malos sean tolerables. Cuando entraba por la puerta después de un turno de 12 horas, ella corría hacia mí como si acabara de regresar de la guerra. No importaba que oliera a sudor, polvo y a interior de Humvee. A ella no le importaba. Mi segundo marido, Ethan, se preocupaba por todo, y con todo me refiero a lo que lo hiciera quedar bien. Antes de casarnos, se promocionaba como el hombre perfecto, organizado, tranquilo, servicial, el tipo que recordaba aniversarios y fotografiaba atardeceres. Eso duró hasta que le pusieron un anillo. Después de eso, se convirtió en el tipo de hombre que necesitaba recordarle a todos que era asesor de beneficios para veteranos, como si el título le comprara postre gratis en los restaurantes. Siempre hablaba como si estuviera dando una charla TED, incluso cuando preguntaba dónde estaba el ketchup. Aún así, intenté que funcionara. No se puede vivir en el ejército sin aprender a tolerar a la gente. Ethan no era violento ni cruel, simplemente era agotador. Tenía una forma de hacer que cada conversación girara en torno a él, pero hacía bien en el papel de esposo comprensivo delante de sus amigos. Así que seguí intentándolo. Luego estaba mi hermana Marilyn. Si los celos tuvieran cara, se verían exactamente como su sonrisa forzada. Es de esas personas que dicen, «Me alegro por ti», con el mismo tono que usan cuando le dicen a alguien que se les murió el perro. De pequeña, los deportes me llamaron la atención. Llamaba la atención a cambio de nada. Era una mujer común y corriente, pero dolorosamente consciente de ello. Me alisté en el ejército. Ella se dedicó a trabajos paralelos y se pasó los siguientes 10 años quejándose de que los clientes no respetaban el proceso legal. Cada día festivo soltaba algún comentario pasivo-agresivo sobre que el ejército debía ser más fácil que el trabajo legal de verdad, típico de Marilyn. Aún así, venía a mi casa una vez a la semana para ayudar. A veces traía la compra, a veces recogía a Lily del colegio. Pensé que por fin había madurado. Resulta que yo era lo suficientemente optimista como para que me clasificaran como delirante. Esa última semana antes de la tormenta, todo parecía normal, demasiado normal. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Acababa de terminar un turno de noche cuando el comandante de la compañía llamó a los policías militares a una sala de reuniones y anunció que tendríamos un entrenamiento obligatorio de 3 semanas en Fort Leonard Wood. ¿3 semanas? No estuvo mal, pero tampoco fue la mejor. Me perdería la presentación del proyecto escolar de Lily y Ethan se quedaría a cargo de la casa. Fingió apoyarme, diciendo que lo manejaría todo perfectamente. No sabía que se refería a que había logrado destrozarme la vida. En casa, le di la noticia a Lily, quien reaccionó como si le hubiera dicho que el sol iba a ser reemplazado por una bombilla. No estaba molesta, solo dramática como solo una niña de 8 años puede serlo. Me preguntó si le traería algo del PX de Leonard Wood, probablemente esperando un juguete que ya sabía que rechazaría. Cuando se lo dije a Ethan, sonrió demasiado,
como alguien que acaba de conseguir un ascenso que no se merece. Dijo, «No te preocupes por nada, lo tengo todo bajo control». Debería haber escuchado con más atención esa frase. Los hombres que dicen tenerlo todo bajo control no suelen tenerlo. Marilyn pasó por mi casa esa noche. Llevaba un perfume tan fuerte que podría sacrificar a un caballo y se mostró demasiado ansiosa por escuchar los detalles de mi entrenamiento. Se ofreció a cuidar a Lily un par de días a la semana solo para ayudar. No le di mucha importancia. Que mi hermana me ayudara me pareció sospechoso, pero lo atribuí a que intentaba arreglar las cosas entre nosotras. En retrospectiva, fue como suponer que un mapache entró en tu cocina para reorganizar tus recipientes. La noche antes de irme, pasé tiempo etiquetando la comida de Lily, revisando su mochila y repasando los números de emergencia con Ethan. Me ignoró, diciendo que estaba microgestionando la casa, viniendo del hombre que una vez reorganizó mi especiero alfabéticamente. ¡Qué gracioso! A la mañana siguiente, salí de casa a las 0:50. Lily me abrazó fuerte. Ethan me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Marilyn me saludó desde la entrada como si fuera una candidata política. Me marché pensando que todo iría bien. El entrenamiento no son vacaciones, pero lo sentí como un descanso. Durante 3 semanas me concentré en los ejercicios y clases de fisioterapia. Nada de tareas domésticas. Nada de Ethan sermoneándome sobre planificación financiera. Nada de Marilyn comentando que el servicio militar debía ser más fácil ahora. Siempre que podía, le hacía videollamadas a Lily. Siempre se veía feliz, rodeada de juguetes que Ethan compraba sin motivo alguno. En aquel entonces pensé que intentaba ser un buen padrastro. No me fijé en los pequeños detalles que luego repasaba en mi mente. La forma en que Lily apartaba la mirada de la cámara antes de responder preguntas, las veces que Ethan interrumpía las llamadas, o el momento en que Marilyn pasaba con documentos en la mano y ella salía rápidamente del plano. El último día de entrenamiento me sentí bien, fuerte, con energías renovadas, lista para volver a casa. Mi mayor preocupación era si Lily alimentaba a los peces dorados. No tenía ni idea de que todo lo que me esperaba en casa ya se había acomodado como una trampa a punto de saltar. Lo primero que noté al entrar en mi cuartel en la base fue el silencio. No era un silencio apacible, de esos que se sienten demasiado limpios, como el sonido que se escucha antes de un trueno. Lo dejé a un lado y volví a la rutina. Los días de entrenamiento pasan rápido y a nadie le importa si te distraes, a menos que tu distracción provoque la muerte de alguien. Así que mantuve la cabeza baja, corrí, entrené, levanté pesas y entrené como si mi vida dependiera de ello. Mientras tanto, en casa, mi vida real estaba siendo reorganizada por 2 personas que no deberían haber estado en la misma oración, y mucho menos en la misma conspiración. Ethan tenía un talento especial para fingir que ayudaba mientras armaba un lío en silencio. Déle un poco de autoridad y la usaba como un niño pequeño con un rotulador permanente. En cuanto me fui, tomó el poder notarial temporal que firmé para los trámites básicos del hogar y lo convirtió en una herramienta. Sabía exactamente qué hacer con las cuentas conjuntas, las aplicaciones financieras y las facturas que pagaba automáticamente cada mes. No lo vació todo de golpe, eso lo haría parecer culpable. Hizo transferencias pequeñas, tan lentas que la mayoría de la gente no se daría cuenta. Por desgracia para él, yo no soy como la mayoría de la gente. Por desgracia para mí, no estaba en casa para verlo. Marilyn entró en escena como alguien que ficha para un turno que había esperado toda su vida para trabajar. Mi hermana siempre había envidiado todo lo que yo conseguía. Cuando me ascendieron a sargento, me dijo, «Me alegro por ti. Debes haber tenido el listón bajo este año». Cuando compré mi casa, me preguntó si el ejército ofrecía viviendas con descuento para soldados estresados, pero siempre lo hacía con una sonrisa, con la suficiente dulzura como para que fuera difícil reprenderla. Así era como actuaba. Sabotaje con sonrisas. Una vez, Ethan le dijo que estaría fuera 3 semanas. Prácticamente se mudó. Lo presentó como si estuviera ayudando con Lily, porque nada representa el amor fraternal como susurrar comentarios ambiguos a mis espaldas. Les dijo a los vecinos que estaba pendiente de todo porque Claire se abruma.
Habló con la escuela de Lily sobre sus preocupaciones. Incluso organizó los cajones de mi cocina. Yo no estaba allí, pero sé que ella sí. Solo Marilyn reorganizaría un especiero como si fuera un acto de servicio público. El plan empezó a tomar forma aproximadamente una semana después de mi entrenamiento. Ethan usó su acceso a mis aplicaciones financieras para crear una imagen de mí como irresponsable. Compró aparatos electrónicos caros, artículos de lujo y suscripciones en línea. Parecía que me había gastado miles. Incluso programaba entregas de comestibles a deshoras, haciendo que pareciera que no podía controlar nada. No dudaba en usar mi tarjeta de crédito para sus pequeñas compras. Cualquier cosa para construir la narrativa. Marilyn se encargó del tema de la inestabilidad emocional. Escribió un memorando diseñado para que pareciera que venía del consejero escolar de Lily. Lo llenó de líneas sobre mi dificultad para equilibrar el estrés militar y la crianza, y sobre los preocupantes cambios en mis respuestas emocionales. Todo ello, expresado con ese tono neutral y profesional que nadie cuestiona. Tenía acceso a plantillas legales de su trabajo como asistente legal, así que sabía cómo hacerlo parecer real. Incluso hizo una copia con una firma digital falsa, porque nada dice «confía en mí», como un documento con un nombre en JPEG borroso. En casa, la casa se convirtió en la escena de un crimen. Uno de sus crímenes, no el mío. Marilyn montó fotos de la sala de estar, un caos. Juguetes por todas partes, envoltorios de comida en el suelo, una montaña de ropa sucia que podría considerarse un terreno montañoso. Se aseguró de tomar fotos desde ángulos que sugerían un desastre a largo plazo, aunque ella lo había provocado todo. Mientras tanto, Ethan grababa notas de voz quejándose de lo difícil que era cuidar de Lily mientras yo estaba demasiado distraída con mis deberes militares. Hablaba como si estuviera narrando un documental que nadie pidió. Lo peor fue cómo manipularon a Lily sin que ella se diera cuenta. Los niños notaban pequeños detalles, y Lily sin duda notó que Marilyn rondaba por allí más de lo habitual. Se dio cuenta de que Ethan le compraba regalos sin motivo. Se dio cuenta de susurros en la cocina y de puertas entreabiertas. Se dio cuenta de que dejaron de hablar cuando entró en la habitación, pero no entendía qué significaba nada de eso. Tampoco sabía que Ethan y Marilyn fueran descuidados. Una noche, mientras estaban sentados en la sala, Lily agarró su vieja tableta. La pantalla estaba rota, pero aún funcionaba. Le gustaba grabar programas de ficción con ella, rutinas de baile, desempaquetar juguetes, hablar del gato callejero que visitó nuestro porche. Nunca esperó grabar nada importante. Disparó la cámara sin mirar, caminó por ahí grabando cosas al azar y luego se dirigió al pasillo, pero el sonido de voces apagadas la hizo bajar el ritmo. Se acercó a la puerta de la sala, asomó la tableta por el marco y siguió grabando. No lo planeó, ni siquiera entendía lo que estaba capturando. Era solo una niña que sabía que algo no andaba bien. En el video, Ethan y Marilyn se sentaban demasiado cerca, no como cuñados, sino como personas que no deberían tocarse. Eso solo habría destruido nuestro matrimonio, pero no habían terminado. El video captó a Ethan presumiendo de lo fácil que sería obtener la custodia si me hacían parecer inestable. Habló de mi sesión de terapia de hace años, tergiversándola para demostrar que tenía problemas emocionales. Se rió de mí como un simple soldado más que cree que la disciplina lo soluciona todo. Le dijo a Marilyn que ya había transferido dinero y que necesitaba su ayuda para terminar el papeleo. Marilyn fingió dudar, como un drama clásico, pero luego accedió. Incluso le dio su toque creativo, sugiriendo algunas líneas para incluir en el falso memorando que redactó. Lily lo registró todo sin saber que estaba creando lo único que podría salvarme más tarde. Mientras tanto, yo me arrastraba por el barro bajo el alambre de púas, pensando que el mayor inconveniente que me esperaba en casa era un fregadero lleno de platos. El entrenamiento fue duro, pero predecible. Sabes exactamente qué esperar. No hay adivinanzas. No hay señales contradictorias. En casa, todo se tambaleaba bajo mis pies, y no tenía ni la menor idea. Ethan y Marilyn no solo planeaban hacerme daño, estaban construyendo un caso ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, actuando como si nada.
Al terminar el entrenamiento, hice las maletas, sintiéndome más ligera que en meses. 3 semanas de agotamiento físico me despejaron la mente. Extrañaba a Lily, extrañaba mi casa, incluso mi cama. El viaje de vuelta se me hizo largo, pero fácil. No dejaba de pensar en volver a ver la cara de mi hija. No sabía nada de los retiros de la cuenta. No sabía nada de las fotos manipuladas. No sabía nada del memorando, ni de los cargos a la tarjeta de crédito, ni de las mentiras que ya circulaban por el barrio. Y definitivamente no sabía que mi hermana se había comprometido a darme una paliza con el entusiasmo de quien busca un ascenso. Entré por la puerta esperando el caos habitual de la vida familiar. No tenía ni idea de que el verdadero caos ya estaba perfectamente organizado, documentado y utilizado como arma contra mí. En cuanto volví a casa, Lily se abalanzó sobre mí como si llevara semanas guardando el impulso. Me rodeó la cintura con los brazos. Su pelo olía a champú de fresa. Y por un instante, todo se sintió exactamente como debía ser. Dejé caer mi bolso, la abracé fuerte y le di un beso en la cabeza. Ethan entró desde la cocina con esa sonrisa que tienen los hombres cuando fingen no haber hecho nada terrible. Me preguntó cómo había ido el entrenamiento, con el mismo tono que se usa cuando se pregunta por una cita larga con el dentista. Marilyn no estaba, pero una parte de mí sentía que estaba escondida tras una pared, esperando salir y darme consejos no solicitados sobre mi ropa. Primero noté pequeños detalles. Una pila de correo que parecía estar mal abierta. Unos cajones en la cocina ordenados de forma que definitivamente no los dejé. La casa parecía más limpia de lo habitual. Ethan no era precisamente conocido por su afición a los productos de limpieza. El lugar parecía preparado para una jornada de puertas abiertas. Lo atribuía a su esfuerzo mientras yo no estaba, lo que, en retrospectiva, demuestra que nunca debería trabajar de detective fuera del ejército. La primera advertencia real llegó 30 minutos después. Estaba desempacando cuando sonó el timbre. Esperaba flores o que un vecino me diera la bienvenida. Lo que encontré fue un hombre con pantalones caqui y camisa abotonada sosteniendo un sobre manila con la mirada de alguien que se gana la vida dando malas noticias. Ethan estaba detrás de mí cuando abrí la puerta, con los brazos cruzados, como si esperara un paquete que había pedido. El tipo confirmó mi nombre, me entregó el sobre y me dedicó ese gesto comprensivo que suele usar la gente cuando no les importa, pero se sienten obligados a parecer educados. Lo abrí enseguida. Tardé medio segundo en leer el encabezado. Solicitud de disolución del matrimonio, papeles de divorcio. Pensé que quizá era una broma, un error, algo que no me correspondía. Ethan dio un paso al frente, se aclaró la garganta y dijo: «No quería hacerlo así, pero me hiciste imposible ignorar la situación». El hombre podría haber esperado 5 minutos antes de empezar su discurso, pero la sutileza nunca fue su fuerte. Me quedé mirando las páginas. Eran gruesas. Anexos, declaraciones, capturas de pantalla, informes, más documentación que en mi última auditoría de seguridad. Las acusaciones eran tan descaradas que me harían reír si no estuvieran escritas con tinta legalmente vinculante. Inestabilidad emocional, comportamiento irracional, entorno inseguro para un niño, gastos excesivos debido a tendencias impulsivas, dificultad para controlar la ira debido al estrés militar. Fue como si alguien le pidiera a un desconocido que resumiera los peores estereotipos sobre los soldados y les pusiera mi nombre. Le pregunté a Ethan lo que cualquier persona en su sano juicio preguntaría. ¿Qué demonios es esto? Se hizo la víctima al instante, con los hombros hundidos y los ojos llenos de decepción. Un suspiro ensayado. «Serena, lo intenté», dijo. «De verdad que sí, pero nunca estás aquí. Y cuando lo estás estresado, agotado, y eso afecta a Lily. Necesitas ayuda». Escuchar a alguien que pasó las últimas 3 semanas comprando con mi tarjeta de crédito decirme que necesitaba ayuda debería haber sido gracioso, pero mi mente estaba demasiado ocupada tratando de procesar la traición. Lily estaba parada en el pasillo observándonos, agarrando su conejo de peluche. No parecía asustada, parecía confundida.
Eso dolió más que los papeles. Exigí saber de dónde provenían todas esas pruebas. Ethan no dudó. Golpeó la pila y señaló los archivos adjuntos como si hubiera preparado una presentación de PowerPoint, fotos de la casa desordenada, con fecha y hora de mi formación, extractos de tarjetas de crédito con cargos que no hice, correos electrónicos marcados como preocupantes de un supuesto consejero escolar, un memorando sobre mi estabilidad emocional, escrito con ingeniosas palabras legales. Y entonces vi la firma. Marilyn, mi hermana, había puesto su nombre en un documento donde afirmaba que no estaba emocionalmente preparada para criar a mi propio hijo. Escribió que me había vuelto cada vez más impredecible tras la muerte de mi marido. Resaltó mi única sesión de terapia de hace años y la transformó en un patrón de declive en el manejo de mis emociones. Llamé a Marilyn inmediatamente. No contestó. Ethan dijo que estaba protegiendo a Lily, lo cual era impresionante considerando que Marilyn apenas podía proteger sus plantas de interior. Fui directo a mi portátil y entré en nuestra cuenta bancaria. La calma que aún conservaba desapareció en cuanto vi el saldo. La cuenta corriente estaba casi vacía. La cuenta de ahorros tenía menos dinero del que debería, el dinero del seguro de mi difunto esposo, el dinero que guardaba como si fuera el latido de mi corazón, había sido transferido. Revisé el historial de transacciones. Ethan había transferido todo usando la autorización temporal que firmé antes del entrenamiento. Lo movió a una cuenta que no reconocí. Sentí una opresión en el pecho, no de ese tipo de romántico que te hace dudar si estás a punto de desmayarte o de volcar una mesa. Lo confronté, pero mantuvo ese tono de falsa calma que usan los depredadores cuando se creen más listos que tú. Es por el futuro de Lily, dijo. No lo estabas llevando bien. Una parte de mí quería gritar. El ejército te enseña a mantener la calma bajo presión, pero nada te prepara para el momento en que te das cuenta de que la persona con la que compartes casa ha estado desmantelando tu vida sistemáticamente mientras te sonríe desde el otro lado de la mesa. Le dije que Lily vendría conmigo. Negó con la cabeza como si estuviera negando un préstamo. En realidad, dijo, solicito la custodia completa. Sentí un vuelco en el estómago, no miedo, sino más bien frío. Miré a Lily, allí de pie, sin saber si debía moverse o esconderse. No sabía qué estaba pasando, pero lo suficiente como para sentir el cambio en la habitación. Los niños siempre saben cuando algo va mal, incluso si los adultos creen que lo ocultan. Bueno, le pregunté a Ethan por qué hacía esto. No me dio una respuesta concreta, solo dijo que sentía que las cosas no iban bien y que ya no podía ignorar las señales. Usó palabras terapéuticas que había buscado en Google. Utilizó mi dolor, mi servicio, mi horario, mi confianza, todo lo que pudo para justificar sus deseos. Había más en los papeles, una línea solicitando la posesión exclusiva de la casa debido a la preocupación por el bienestar del niño. Otra línea detallando cómo temía una escalada emocional por mi parte y enterrando a mitad del paquete una declaración jurada de Marilyn que afirmaba haber observado varios comportamientos problemáticos. Construyeron esto juntos pieza por pieza, silenciosamente, con eficiencia, como si lo hubieran ensayado. Miré mi casa y me di cuenta de que todo lo que creía normal, las encimeras ordenadas, la disposición perfecta, las señales de ayuda extra, formaban parte del conjunto. No era un desastre lo que estaban limpiando, era mi vida lo que estaban reorganizando. Lo único que me impidió estallar con Ethan allí mismo, en la sala, fue la cara de Lily. Nos observaba a ambos como si esperara a ver cuál de mis padres se convertía primero en un tornado. Me tragué todo lo que me ahogaba y le dije que subiera a jugar un rato. Dudó un momento y se alejó sosteniendo su conejo de peluche como escudo. En cuanto la perdí de vista, le dije a Ethan que se apartara. No se movió. Se quedó allí con la confianza de quien cree que el papeleo puede borrar la realidad. Tomé las llaves del coche y mi identificación militar, pasé junto a él y salí. Necesitaba un aire lo suficientemente denso como para calmarme, pero no tanto como para ahogarme. La entrada parecía la misma, el barrio parecía el mismo, pero mi vida no.
Me senté al volante y me quedé mirando el tablero, intentando decidir qué parte de este desastre abordar primero. El dinero, la custodia, las mentiras, mi hermana, todo estaba en llamas y no tenía suficientes manos para apagarlo. La primera llamada que hice fue a la oficina de asistencia legal militar. El sargento al teléfono fue amable, lo cual es el código militar para decir: «Estoy a punto de decirle algo que no le va a gustar». Dijo: «Señora, como se trata de un divorcio y custodia civil, no podemos representarla. Podemos responder preguntas generales sobre sus derechos, pero necesitará un abogado civil». Al oír eso, sentí como si alguien desconectara el único respirador artificial de la habitación. Pregunté si podían hacer algo, incluso una consulta, pero la respuesta fue la misma. Un caso civil significa un abogado civil. El ejército podría protegerme en el extranjero, pero en un juzgado del condado estaba solo. Colgué, respiré hondo, una bocanada de aire más pesada que mi mochila, y busqué abogados por teléfono. La mayoría estaban muy por encima de mi presupuesto. Los que llamé no respondieron o dijeron que no aceptaban nuevos clientes. Finalmente encontré uno que cobraba menos que la cuota de un coche. Se llamaba Lawson. Parecía joven, entusiasta y muy orgulloso de su título de abogado. Reservé una consulta para la mañana siguiente. Cuando volví a entrar, Ethan fingía revisar sus correos. No levantó la vista. No me preguntó dónde había ido. No le importó. Eso me lo dijo todo. Marilyn apareció al día siguiente como si percibiera un nuevo caos en el aire y no quisiera perderse el aroma. Entró en mi casa con bolsas de la compra que probablemente compró solo para parecer servicial. Las dejó en la encimera, me miró con fingida compasión y dijo: «He oído que ayer la cosa se puso tensa. Solo quiero asegurarme de que Lily esté bien». No había ningún universo donde esa mujer pudiera estar hablando del bienestar de Lily mientras intentaba arrebatármela. Mantuve la voz serena y le pedí que se fuera. Parpadeó como si le hubiera hablado en otro idioma. Intentó sermonearme sobre la familia, la responsabilidad y la estabilidad emocional. Le dije con firmeza que se fuera. Siguió sin moverse. Solo cuando di un paso lento hacia adelante, finalmente agarró su bolso y salió, murmurando algo sobre una escalada, como si estuviera narrando otro memorando para Ethan. En cuanto se fue, vibró mi teléfono. Ethan me envió un mensaje diciendo que Marilyn había expresado su preocupación por mi comportamiento y sugirió que Lily se quedara con ella unas noches para tranquilizar la situación. Respondí con 2 palabras: rotundamente no. No respondió. Esa noche, Lily me contó que Marilyn la había estado recogiendo temprano del colegio mientras yo no estaba, sin preguntarme, sin decirme nada. Dijo que Marilyn traía meriendas, juguetes y se portaba de maravilla, lo que en el lenguaje de Marilyn significa manipuladora. Le pregunté a Lily si alguna vez se sentía incómoda. Se encogió de hombros y dijo que no sabía. Así es como funciona la gente sutil como Marilyn. Hacen que la incomodidad parezca bondad hasta que no notas la diferencia. Más tarde esa noche, mientras revisaba los daños financieros, vi cargos sin sentido: tiendas de ropa en línea, aparatos caros, múltiples compras de viajes compartidos y facturas de restaurantes tan grandes como para alimentar a un equipo de béisbol. No fueron gastos descuidados, fueron gastos simulados. Ethan hizo que pareciera que malgasté el dinero sin control mientras estaba fuera. Incluso había cambiado las contraseñas de algunas cuentas. Restablecí lo que pude, pero ya había causado la mayor parte del daño. En la cocina encontré otro cuchillo clavado en la espalda, una nota del consejero escolar que Marilyn había impreso. Hablaba de que Lily mostraba signos de estrés en casa debido a la inestabilidad parental. La palabra inestabilidad saltaba a la vista como si estuviera resaltada. Se leía exactamente como Marilyn la había escrito, porque así era. A la mañana siguiente, me reuní con Lawson, el abogado que se preocupaba por su presupuesto. Su oficina estaba encima de un salón de manicura y olía a una mezcla de limpiador de alfombras y café rancio.
Me recibió con una cálida sonrisa y ese optimismo que solo se ve en abogados jóvenes que aún no han sido aplastados por el sistema. Le entregué el paquete de divorcio. Leyó la primera página y soltó un silbido bajo. En la tercera página murmuró: «Esto es mucho». No se equivocaba, se lo expliqué todo. Las pruebas manipuladas, la manipulación financiera, el memorando, las acusaciones repentinas. Se frotó las sienes como si intentara improvisar una estrategia legal. «Podemos luchar contra esto», dijo, «pero no va a ser fácil». Documentaron todo. El juez podría inclinarse a su favor a menos que encontremos algo contundente que lo contrarreste. Fuerte. La palabra se metió en la cabeza. Era policía militar, podía manejar la fuerza. Pero este no era un campo de batalla para el que me había entrenado. Esto era un tribunal. Y en un tribunal, la verdad no importa a menos que puedas demostrarla. Cuando llegué a casa esa tarde, el coche de Marilyn estaba aparcado delante de mi casa. Se quedó en el porche fingiendo preocupación, lo que en su cara parecía estreñimiento mezclado con lástima. Me preguntó si podía llevar a Lily un rato para bajar la tensión. Le dije que Lily no se iría a ninguna parte. No discutió. Solo sonrió con fuerza, practicando como quien toma nota mental para usarla más tarde. Dentro de la casa, Lily parecía inquieta de nuevo. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, porque aún no merecía la verdad. No esta verdad. No la que hace que una niña se sienta insegura en su propia casa. Me abrazó con esa pequeña fuerza preocupada que solo tienen los niños y me impactó más fuerte que cualquier cosa que Ethan pusiera en esos papeles. Al anochecer, las paredes se sentían más cerca. Los muebles no parecían bien. Incluso el aire se sentía diferente. No peligroso, solo contaminado. Cada habitación mostraba rastros de manos ajenas, cosas que no había colocado, olores que no reconocía, papeles que no eran míos. No era paranoia, si era cierto. Entré en mi habitación y me miré en el espejo, sin uniforme, con el pelo despeinado y la mirada cansada. No estaba destrozada, todavía no, pero sí acorralada. Querían que me sintiera sensible, inestable. Querían que reaccionara de una forma que pudieran documentar. Lo que no comprendían era que acorralar a un soldado no la obliga a retirarse, la obliga a evaluar el terreno. Cerrar la puerta principal con llave me pareció inútil cuando la verdadera amenaza ya tenía una, pero el clic me dio un segundo de respiro. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del refrigerador, y esa calma solo hacía que todo lo demás se sintiera más nítido. Entré en la sala y recogí el fajo de papeles que Marilyn había dejado el día anterior. Olían ligeramente a su perfume, lo que de alguna manera los hacía más irritantes. Me senté en el sofá y leí línea tras línea de acusaciones. La frase no era la de Ethan, era demasiado pulida, demasiado calculada, demasiado elaborada. Era el lenguaje de Marilyn. Siempre escribía como si quisiera ganar una discusión a la que ni siquiera la habían invitado. Se había colado en nuestro matrimonio como se había colado en cada aspecto de mi vida. Silencio, luego ruido, luego inevitable. Dejé los papeles y me froté las sienes. Había estado en salas de interrogatorio más silenciosas que esta casa. Y, de alguna manera, esas salas eran menos estresantes. Al menos en el ejército, el enemigo usa un uniforme diferente. Aquí, el enemigo compra en Target contigo y te dice que solo intenta ayudar. El sonido de unos pequeños pies en la escalera rompió el silencio. Lily bajó con su conejo de peluche, parpadeando para quitarse el sueño de los ojos. Se subió al sofá y se apoyó en mí sin decir nada. Su silencio fue suficiente. Los niños sienten la tensión como el clima. No necesitan explicaciones. Pueden percibir cuándo cambia el ambiente. Le aparté el pelo de la cara y le pregunté si quería desayunar. Asintió. Mientras me dirigía a la cocina, miré la vieja tableta que estaba en la encimera. La encendí, esperando que tuviera algo útil, un mensaje, una foto, algo que pudiera usar.
Me recibió con una pantalla de bienvenida con fallos y un icono de batería que bajó del 9% al 4% en 3 segundos. Suspiré y la enchufé al cargador de la encimera, pensando en dejar que Lily jugara con ella más tarde. Luego volví a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, no dejaba de pensar en las acusaciones de acoso del divorcio. Ethan afirmaba que gritaba constantemente, afirmaba que le gritaba a Lily, afirmaba que la casa no era segura, todo mentira. Y Marilyn los apoyó a todos como si hubiera estado viviendo en nuestras paredes, tomando notas. Mientras yo cocinaba, Lily dibujaba tranquilamente sentada a la mesa. Sus crayones rodaban hacia el borde y los atrapó con una mano sin siquiera mirar. Me quedé allí un momento, observando su concentración, pensando en cómo Ethan quería usarla, cómo Marilyn quería poseerla. Y en ese momento, una especie de calma se apoderó de mí, de esas que aparecen justo antes de que decidas tomar el control. Después de desayunar, llevé a Lily a la escuela. De camino, me preguntó si podía quedarse después de clase en el club de arte para estar ocupada y no estorbar. Eso me impactó más que cualquier cosa que Ethan hubiera escrito. Le dije que nunca había sido un estorbo y firmé el formulario para después de clase esa tarde. Al volver a casa, volví a coger el memorando de Marilyn del mostrador. Recorrí con el dedo las líneas que me describían como emocionalmente impredecible. Me habían entrenado para reconocer la guerra psicológica dirigida al instante. Marilyn quizá no llevara rango, pero entendía de estrategia. Usó influencia, presión sutil y planteó dudas con cuidado, como si hubiera estado estudiando manuales de campo. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté, esperando que otro abogado me rechazara. Pero en cambio, se escuchó una voz de mujer que se presentó como una madre de la clase de Lily. Dijo que Marilyn se le había acercado en el estacionamiento de la escuela y le había preguntado si alguna vez me había visto comportarme de forma preocupante al dejar o recoger a los niños. La mujer pensó que la pregunta era extraña, así que me llamó directamente después de buscar mi número en el directorio de la escuela. Me costó mucho no dar un puñetazo en el mostrador. Marilyn no solo estaba entrando en mi vida, estaba creando una campaña. Le agradecí la llamada, colgué y me senté. Algo estaba sucediendo entre bastidores, y si Marilyn tenía la suficiente confianza como para involucrar a desconocidos, entonces ya había dado el siguiente paso en otro lugar. Ese pensamiento me impulsó a actuar. Tomé mi chaqueta, las llaves y todos los documentos que pude reunir. Conduje directo a la oficina de Lawson. Al entrar, pareció sobresaltado pero no sorprendido. Probablemente esperaba que apareciera con un nuevo caos. Dejé el memorándum, la nota de la escuela y los detalles de las llamadas recientes sobre su escritorio. Lo leyó 2 veces. Cada vez arqueaba las cejas. «Esto no lo escribió tu marido», dijo. «Esto es estratégico. Alguien está intentando construir un caso antes del caso». «En serio», dije. «Se llama Marilyn y lleva meses ensayando este ataque». Lawson se recostó en su silla. «Si está influyendo en la escuela o denunciándote, necesitamos saberlo». Los tribunales se toman en serio las observaciones de terceros. Las palabras «observaciones de terceros» me revolvieron el estómago. Marilyn no se detendría en los chismes. Iría más allá si pensara que eso le daría más influencia. Le pregunté a Lawson qué podíamos hacer. Dijo que necesitábamos reunir pruebas de manipulación, contradicciones, inconsistencias, cualquier cosa que desvirtuara la narrativa. De camino a casa, practiqué diferentes versiones de respiración tranquila que no funcionaron. Mi mente daba vueltas a cada encuentro. Marilyn urdió las entregas de comida que llegaron accidentalmente a mi casa, los mensajes que le envió a Ethan de mi parte, las salidas que planeó con Lily sin que yo lo supiera. Todo parecía espontáneo hasta que lo hilvanaste. De vuelta en casa, revisé el buzón. Al final del montón había una carta con el sello del condado. Era una denuncia presentada por un familiar anónimo solicitando un cheque de asistencia social para mi casa. Anónimo. Marilyn ni siquiera podía ser creativa.
Su estilo se reflejaba en toda la página. Me quedé en la cocina con la carta en la mano, sintiendo que el ambiente se volvía a espesar. No era un malentendido, no había sido una mala semana, todo estaba coordinado, y lo que más me impactó no fueron las mentiras, ni el papeleo, ni la manipulación. Fue que ella realmente creía que merecía a mi hija más que yo. Más tarde esa noche, mientras preparaba el almuerzo de Lily para el día siguiente, me sorprendí escuchando cada sonido fuera de casa: coches pasando, perros ladrando, pasos cerca de la acera, no por paranoia, sino porque la vigilancia era lo único que me mantenía un paso adelante. El ejército me entrenó para identificar amenazas con anticipación. Esta vez, la amenaza era de mi linaje. Cuando Lily por fin se fue a la cama, me senté a la mesa del comedor con todos los documentos desparramados a mi alrededor. La casa volvió a estar en silencio. No en paz, solo en silencio. Observé todo lo que Marilyn había creado, todo lo que Ethan había firmado, todo lo que habían planeado. Ya no tenía miedo. No me sentía confundido, solo estable. Si querían pelea, habían elegido a la mujer equivocada para subestimarla. El roce de la pata de una silla contra el azulejo de la cocina me devolvió la atención a la habitación. Llevaba tanto tiempo mirando el memorándum de Marilyn que las palabras empezaban a sonar estáticas. Lo doblé en un cuadrado apretado y lo metí en una carpeta etiquetada como evidencia. Luego me esforcé por ponerme de pie porque quedarme quieto solo hacía que mis pensamientos se oyeran más. Apenas amanecía, pero la casa ya me parecía un lugar en el que no confiaba. Así que la recorrí con la misma atención que usaba en mis patrullas en el extranjero, observando cada rincón, escuchando cualquier cosa extraña, tomando notas mentales de lo que necesitaba ajustar. Subí las escaleras para ver cómo estaba Lily. Su habitación estaba suave y silenciosa. Su lamparita de noche brillaba tenuemente. Respiraba con regularidad, completamente ajena a cuántos adultos intentaban convertir su vida en moneda de cambio. Le puse la manta encima del hombro y me detuve un momento para tranquilizarme. Necesitaba ese punto de apoyo antes de volver a la lucha. Abajo, volví a extenderlo todo sobre la mesa del comedor. Documentos, cartas, capturas de pantalla, informes financieros. El patrón se hacía más claro cuanto más lo observaba. La influencia de Marilyn no empezó la semana pasada. Llevaba meses infundiendo veneno en nuestras vidas. Tomé un bolígrafo y empecé a marcar fechas. Los cambios en el comportamiento de Ethan coincidían perfectamente con las visitas repentinas de Marilyn. Los altos cargos ocurrieron mientras estaba de servicio. Las fotos preparadas se tomaron justo después de que Marilyn afirmara haber pasado a ver cómo estaba la casa. No fue casualidad, era una estrategia. Mi teléfono vibró. Era mi amigo y compañero policía, Jackson, que me escribía para preguntarme si quería tomar un café antes de su turno. Jackson no se metía en mis líos, lo que lo convertía en la persona más segura. Le respondí que nos veríamos en el café. Se sentó frente a mí, de uniforme, con aspecto de recluta, solo que con una personalidad sarcástica que el ejército no publicitaba. En cuanto me senté, se dio cuenta de que algo no andaba bien. Le dije que no podía entrar en todos los detalles legales, pero que mi hermana y mi esposo estaban tramando algo grave en mi contra. No me pidió chismes, solo me preguntó qué necesitaba. Le dije que necesitaba claridad. Asintió y se inclinó. Entonces trátenlos como si fueran una operación, dijo. No se trata de familia. Se trata de adversarios que se aprovechan de la familiaridad. No juegues al ajedrez emocional con gente que no juega limpio. No fue nada dramático, pero era justo lo que necesitaba. Un recordatorio de que la estrategia vence al caos. La emoción nubla el juicio, y Marilyn contaba con eso. Le di las gracias, terminé mi café y volví en coche, sintiéndome más precisa. En casa, volví a acceder a mi cuenta bancaria. Ethan había eliminado todos los accesos compartidos, excepto una cuenta que debió haber olvidado, la que nunca usamos después de la refinanciación. Abrí el extracto. No estaba vacío. Tenía 6219, pero aún así me sentí como en una victoria. Algo que él no controlaba por completo.
Imprimí los extractos de todos modos. Cada detalle importaba. Luego abrí la aplicación de la cámara de seguridad de la casa. Ethan instaló el sistema, pero recordé la contraseña de administrador porque fui yo quien lo obligó a elegir una más segura que su habitual Ethan 123. Las cámaras tenían almacenamiento en la nube, pero los primeros clips se habían borrado misteriosamente. Sorpresa. Pero quedaban 2 clips cortos, ambos mostrando a Marilyn entrando a la casa cuando yo no estaba. No estaba robando ni dañando nada. Simplemente entró, miró a su alrededor y se fue. No era incriminatorio en sí mismo, pero era prueba de que había entrado en mi casa sin invitación. Guardé esos videos inmediatamente. Esa tarde, mientras Lily pintaba en la mesa de la cocina, revisé el correo de nuevo. Una carta de los servicios de bienestar infantil estaba justo encima. Sentí una opresión en el pecho un instante antes de abrirla. Era un aviso que me informaba que una fuente anónima había expresado su preocupación por el ambiente emocional de mi hogar. Aún no se había programado una revisión de bienestar, pero se pondrían en contacto si se presentaban más denuncias. La fuente anónima necesitaba un nuevo pasatiempo. Mantuve una expresión neutral por el bien de Lily y guardé el aviso en mi carpeta de pruebas. Esto no era una crisis todavía, solo otra pieza del patrón, y los patrones funcionan en ambos sentidos. Pueden exponer la verdad con la misma facilidad que las mentiras. Más tarde, mientras limpiaba el refrigerador, encontré una nota adhesiva enterrada detrás de la leche, escrita con la pulcra letra de Marilyn. Deberías considerar lo mejor para Lily. El estrés afecta profundamente a los niños. No iba dirigida a mí. No estaba firmada. No hacía falta. Quería que la encontrara. Quería desestabilizarme. Hacerme dudar de mí misma, quizá incluso hacerme perder el control. Era el equivalente psicológico a tocarme un moretón. Sostuve la nota entre los dedos y sentí un cambio en mi interior. No era ira, ni miedo, sino concentración. Una concentración impecable. Marilyn no sabía la diferencia entre una mujer frágil y una mujer entrenada. No entendía que la presión no destroza a la gente como yo. Simplemente elimina todo lo innecesario. Empecé a organizar el resto de la noche con precisión. El baño de Lily, la revisión de las tareas, la cena, la rutina para dormir, todo estructurado y tranquilo. Ella necesitaba estabilidad, y yo necesitaba demostrársela. Los niños no mienten sobre la constancia. Su comportamiento refleja lo que experimentan. Alrededor de las 8:00 p.m. sonó el timbre. Fui a la entrada y miré por la mirilla. Era un hombre con una placa de protección infantil. Debió de haber llegado otra denuncia anónima antes de lo esperado. Abrí la puerta y lo saludé con la misma cortesía y autoridad que usaba en las inspecciones de la base. Me explicó que necesitaba echar un vistazo. Lo dejé. No tenía nada que ocultar. Inspeccionó la cocina, la habitación de Lily, la sala y el patio trasero. Lily le habló con dulzura y le enseñó su dibujo de un arco iris. Él sonrió, le dio las gracias y tomó algunas notas. La visita duró unos 10 minutos. Mientras caminaba de vuelta a su coche, me dijo que no había nada que indicara que mi casa estaba segura y estable. Eso debería haberme aliviado. No fue así, simplemente confirmó hasta dónde estaba dispuesta a llegar Marilyn. Cuando Lily por fin se durmió, volví a sentarme a la mesa del comedor y revisé todas las pruebas. El memorándum, las notas escolares, la manipulación financiera, los cheques de asistencia social, la narrativa montada, la coordinación del tiempo. Marilyn no improvisaba. Estaba creando impulso hacia algo más grande. La verdad no la asustaba. La realidad no la detenía. Creía que era la heroína de esta historia, pero no estaba preparada para un protagonista que realmente supiera pelear con inteligencia. Abrí mi portátil, creé una carpeta nueva llamada Archivo Maestro y comencé a organizar todo en cronologías y categorías, sin descripciones emocionales ni suposiciones, solo hechos, fechas, acciones y pruebas. El tipo de estructura que un tribunal entiende.
Para cuando ordenaron los archivos, la casa volvió a estar en silencio. No un silencio opresivo, sino el tipo de silencio que sigue a la claridad. Me recosté en la silla y miré al techo un segundo antes de escribir una sola frase en una nota adhesiva y colocarla frente a mí. Controla la narrativa antes de que la reescriban. No era una advertencia. Era un plan. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma, ya de pie, recogiendo mi cabello y ajustándome la correa del reloj como si me estuviera preparando para una inspección. La nota adhesiva en la mesa del comedor seguía allí. Controla la narrativa antes de que la reescriban. La guardé en mi bolsillo, agarré la carpeta de pruebas y caminé por la casa con una firmeza deliberada que parecía casi mecánica. Los suaves pasos de Lily bajaron las escaleras unos minutos después. Se sentó a la mesa, frotándose los ojos, y me preguntó si podía llevar su conejo de peluche en el coche. Le dije que sí. Era una petición sencilla, una que podía aceptar sin tener en cuenta las consecuencias legales, el papeleo ni las retorcidas estrategias de Marilyn. Después de dejarla en la escuela, fui directo a la oficina de Lawson. Parecía más despierto que de costumbre, probablemente porque se había acostumbrado a mis entradas inesperadas. Dejé la carpeta de pruebas ampliada en su escritorio y le dije que necesitábamos acelerar todo. Hojeó las páginas, asintiendo lentamente a medida que surgían los patrones. «Esto ya no es solo un caso de divorcio», dijo. «Esto es manipulación coordinada, desestabilización selectiva e interferencia premeditada». «¿Eh?», dije. «Y ella alega que soy dramático». Lawson se subió las gafas y tocó el aviso de bienestar infantil. «Esto es serio. Los cheques de bienestar a menudo se tratan como humo. Los jueces dan por sentado que debe haber fuego en alguna parte. Pero lo pasaste sin problemas. Eso ayuda». Fue Marilyn. «Dije que está intensificando la situación porque cree que está ganando». Lawson se recostó, pensando. «Entonces necesitamos algo inesperado, algo que cambie la narrativa por completo». Cambiar la narrativa era algo que entendía bien. En el ejército no se ganan las batallas reaccionando, se gana cambiando el ritmo. Le conté a Lawson sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad, las que muestran a Marilyn entrando a mi casa. Arqueó las cejas. «Eso podría ser admisible. Necesitamos verificar las marcas de tiempo y los metadatos, pero esto podría mostrar violaciones de límites». «Y eso no es todo». Dije que ha estado contactando a los padres del colegio de Lily, sembrando dudas. Alguien ya me llamó para confirmarlo. Lawson cogió una libreta. «¿Nombres?» Le dije que lo mantendría confidencial a menos que aceptara que la contactaran. «Le preguntaré hoy». Asintió. «Bien. Y si conseguimos que más padres confirmen un comportamiento similar, se demuestra un patrón de interferencia». Patrón. La palabra seguía dando vueltas a todo lo que Marilyn tocaba. Antes de irse, Lawson dijo una última cosa. «Pase lo que pase, mantén la calma en público. Nada de alzar la voz, ni confrontaciones, ni reacciones que puedan malinterpretarse. Están construyendo una versión de ti que no existe. No les des ni una sola imagen que puedan usar». Buen consejo. Un consejo duro, pero bueno. De camino a casa, ensayé la calma mentalmente, igual que hacía ejercicios de respiración antes de las pruebas de tiro. Inhala disciplina, exhala ira. Había usado esta técnica durante despliegues e interrogatorios. Ahora la usaba porque mi hermana no podía apartar su ambición de mi vida. Recogí a Lily del colegio esa tarde. Me dio un dibujo que había hecho de ella, yo y su conejo, todos tomados de la mano. Sin Ethan, sin Marilyn, solo nosotros. Le dije que era perfecto y la subí al coche. De camino a casa, me contó que Marilyn había visitado su clase durante el almuerzo. Dijo que quería sorprenderme. Dijo Lily. Apreté el volante con más fuerza, pero mantuve la calma. ¿Sabía tu profesora que venía? Lily se encogió de hombros. Simplemente entró. Claro que sí.
Marilyn siempre actuaba como si las reglas fueran para gente sin encanto. En casa, le escribí un correo a la maestra de Lily, educadamente, preguntándole si Marilyn tenía permiso para visitarla. La maestra respondió rápidamente, disculpándose por la confusión. Había dado por sentado que Marilyn tenía permiso, ya que parecía tan segura de ser familia. Esa confianza no era casualidad. Marilyn creía que pertenecía a todas partes, incluso a lugares a los que no tenía derecho a entrar. Después de cenar, mientras Lily pintaba otro arco iris, le escribí a la madre que me había advertido sobre las preguntas de Marilyn. Le pregunté si estaría dispuesta a declarar sobre la conversación. En cuestión de minutos respondió: «Sí, no me gusta que me utilicen en la conspiración de nadie». Ese fue el primer impulso que cambió a mi favor. Más tarde esa noche, revisé de nuevo el memorando que Marilyn escribió expresando sus preocupaciones. Párrafo tras párrafo me describía como inestable, reactiva e impredecible. Palabras que eligió con propósito. Sabía exactamente lo que buscan los jueces en las disputas de custodia. También subestimó la cantidad de documentación que alguien como yo podía recopilar. Imprimí fotos con fecha y hora de la habitación de Lily, la cocina, los baños, el patio limpio, todo manteniendo la estructura y la rutina. Imprimí copias de sus informes de rendimiento escolar, todos positivos. Imprimí mis historiales médicos, que no mostraban ninguna lesión ni preocupación. Imprimí comprobantes de mi hoja de servicio, con decoraciones e informes de aptitud física. Cada papel era un obstáculo para el muro que intentaban construir a mi alrededor. Mientras organizaba la pila, me di cuenta de algo importante. La confianza de Marilyn provenía de la suposición de que estaba demasiado abrumado para organizar un contraataque. Creía que su versión de la preocupación familiar anularía la realidad. Creía que las buenas intenciones escritas con buena letra bastarían para enterrarme. No tuvo en cuenta la disciplina, el entrenamiento, ni la tranquila determinación de alguien que ya ha sobrevivido a batallas más duras de las que su imaginación puede imaginar. Alrededor de las 8:00, Ethan llegó a casa. Entró con la actitud de quien regresa a un hotel de su propiedad. Evitó el contacto visual y se dirigió a la cocina como si nada pasara. Me quedé sentada a la mesa, ordenando papeles, esperando el siguiente golpe calculado. Abrió la nevera, cogió una botella de agua y se apoyó en la encimera. Marilyn dijo: «Fuiste grosera con ella ayer». Marilyn no debería estar en mi casa sin permiso. Mi tono se mantuvo sereno, controlado. No por él. No se merecía ese esfuerzo. «Lo hice por el caso», se burló. «Solo intenta ayudar, Claire. Intenta reemplazarme». Eso lo dejó paralizado solo por medio segundo. Luego se recuperó, poniendo los ojos en blanco como si yo estuviera siendo irracional. «Tienes que dejar de ser paranoico». Paranoico, otra palabra del vocabulario de Marilyn. Ella le había estado diciendo esas líneas y él se las tragó enteras. «No voy a hablar de esto contigo», dije. «Ahora todo pasa por mi abogado». Eso le molestó. Ethan era de esos hombres a los que les gustaba el control, pero fingían no. Perderlo lo expuso. Murmuró algo sobre que era imposible trabajar conmigo y subió las escaleras. En cuanto se fue, exhalé lentamente y seguí armando mi cronología. Sin prisas, sin frenesí, metódicamente, Lily entró al comedor en pijama, sujetando a su conejo por una oreja. «Mami, ¿puedo dormir en tu habitación esta noche?» «Claro», dije. Nos acurrucamos juntas después, con su manita apoyada en mi brazo. Todo en ella era dulce, firme y confiada, todo lo que Marilyn quería para sí misma. Mientras se dormía, me quedé despierta, mirando al techo, escuchando el silencio de la casa, asociando cada sombra con un objeto sólido para que nada me sobresaltara. No era miedo, era preparación, un cambio de mentalidad. Marilyn había construido una narrativa, ahora me tocaba a mí desmantelarla. El aire de la mañana se sentía más frío al salir, como si la temperatura hubiera cambiado lo justo para recordarme que no estaba entrando en un día normal.
Lily se subió al asiento trasero, todavía medio dormida, abrazando a su conejo y murmurando algo sobre que quería panqueques después de la escuela. Le dije que los haríamos. Una pequeña promesa parecía una de las pocas cosas que podía garantizar mientras todo lo demás giraba a nuestro alrededor. Después de dejarla, fui directo al juzgado para la audiencia preliminar. Aún no era el juicio completo, solo la parte donde los abogados adoptan la postura y los jueces toman notas. Pero la tensión en torno a estos temas tiene su propia gravedad. Pasé por el detector de metales con la misma mentalidad que tenía durante los despliegues. Mantente alerta, observa todo, nunca dejes que el entorno te marque el ritmo. Dentro de la sala, Ethan estaba sentado con Marilyn a su lado como si fuera su cónsul en lugar de su cuñada. Su postura era perfecta, con las manos juntas y una expresión humilde, la misma actuación que había estado ensayando durante meses. Me miró y me ofreció una pequeña sonrisa comprensiva que habría engañado a cualquiera que no hubiera visto el plan. Lawson llegó un momento después con 2 carpetas gruesas y un bloc de notas. Susurró que el objetivo de hoy no era ganar rotundamente, sino desbaratar su narrativa antes de que se convirtiera en un evangelio. «Que insistan», dijo. «Nosotros contraatacamos con hechos». El secretario judicial presentó el caso y nosotros dimos un paso al frente. El abogado de Ethan habló primero, pintando el retrato de un familiar profundamente preocupado que intentaba proteger a un niño y de una madre emocionalmente inestable que se resistía a recibir apoyo. Las teclas de los taquígrafos del tribunal sonaban rítmicamente mientras él hablaba, inmortalizando cada palabra falsa con precisión. Líneas de texto. Marilyn bajaba la mirada en los momentos perfectos, asintiendo con la pena justa para dar a entender que sufría todo esto por Lily. Era nauseabundo. Cuando nos tocó el turno, Lawson se mantuvo limpio. Nada de teatralidades, solo contradicciones, fechas, inconsistencias y un argumento conciso de que las acusaciones eran parciales y se basaban completamente en informes de la parte contraria. Presentó las grabaciones de la cámara de seguridad que mostraban a Marilyn entrando en mi casa sin permiso. La sala se estremeció ante eso. Incluso Ethan se puso rígido. Marilyn no se movió, pero sintió un leve rubor en el cuello. El juez se inclinó hacia adelante. «Señorita Hale, ¿se niega a haber entrado en la casa de la señora Carter?» Sonrió con dulzura y cortesía. «Usé la llave de repuesto que Claire me dio hace años. Estaba dejando la compra. Bolsas de la compra, ¿no? Como si fuera la santa patrona de las frutas y verduras». Lawson aún no argumentó la intención. No era el momento. Simplemente señaló que la entrada no autorizada a la vivienda, independientemente del propósito, planteaba dudas sobre el respeto a los límites en un conflicto de custodia. El juez asintió lentamente. No se tragaba la historia de nadie, pero tampoco la dulzura de Marilyn. Ese pequeño cambio importaba. Tras el final de la audiencia, Ethan y Marilyn se nos adelantaron. Al salir al pasillo, Marilyn se giró y me habló en voz baja, solo para mí. «Esto habría sido más sencillo si hubieras aceptado ayuda». «¿Ayuda?», pregunté. Ella inclinó la cabeza. «Los niños necesitan estabilidad. Siempre estás saliendo a trabajar, siempre cansada, siempre con el cuerpo al límite. Solo intento hacer lo mejor para Lily». Le sostuve la mirada. «¿Intentas reemplazarme?». Su sonrisa permaneció intacta, pero sus ojos se entrecerraron lo justo para mostrar su verdadero rostro. «No te pueden reemplazar si no desapareces. Es otra forma de actuar». Lawson se interpuso entre nosotros antes de que pudiera responder. No porque pensara que reaccionaría, sino porque sabía que Marilyn quería que lo hiciera. Me alejó y me dijo que la ignorara por completo. Caminamos juntos hasta el estacionamiento y me dijo que presentaría una solicitud de límites de protección para visitas escolares no autorizadas y entradas no autorizadas a domicilio. Otro paso en la dirección correcta. De camino a casa, repasé las palabras de Marilyn. No era impulsiva, era calculadora.
Cada movimiento que hacía tenía matices. Quería que me sintiera inestable. Quería que me aislara. Quería pruebas de una reacción que pudiera usar. Lástima para ella que no le estuviera dando ninguna. Esa tarde, llegué temprano a la escuela Lily y esperé en el estacionamiento. Los demás padres deambulaban con mochilas y tazas de café. Un par de ellos me miraron con esa curiosidad que indica que alguien más ya ha intentado formarse una opinión. Marilyn había estado ocupada. Una madre se acercó a la misma que me había llamado para contarle las extrañas preguntas de Marilyn. Me entregó una declaración escrita que había escrito a máquina. «No quiero verme envuelta en un lío familiar», dijo, «pero tampoco quiero ver a alguien tergiversar la verdad». Otro padre que estaba cerca nos escuchó y añadió que Marilyn también se había acercado a ella con preguntas similares. Todavía no quería afirmar nada, pero había hablado con Lawson si era necesario. El impulso no solo estaba cambiando, sino que estaba cobrando impulso. Cuando Lily salió con su conejo bajo el brazo, chocó conmigo como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Volvimos a casa hablando del club de arte, de una nueva amiga llamada Mia y de un niño que intentaba comer pegamento para llamar la atención. Cosas normales, cosas sanas, todo lo que Marilyn insistía en que Lily no tenía. En casa, Lily fue a cambiarse el uniforme mientras yo revisaba la creciente pila de declaraciones de apoyo. A mitad de organizarlas, sonó el timbre. Miré por la mirilla y sentí un nudo en el estómago. Era otra agente de bienestar, otra persona, la misma placa. Abrí la puerta con calma. Me explicó que se había presentado otra denuncia anónima, alegando frecuentes episodios de gritos y condiciones inseguras en la residencia. Pidió entrar. Lo dejé, respondiendo a todas mis preguntas con claridad. Mientras Lily jugaba en su habitación, él revisó la cocina, el baño, los pestillos de seguridad y los detectores de humo. Todo salió bien otra vez. Me dio las gracias y se fue. 2 revisiones en 3 días. Marilyn estaba acelerando. Después de la rutina nocturna, los deberes, el baño, la cena y la hora de dormir, volví a sentarme a la mesa del comedor, iluminada solo por la lámpara que tenía sobre el hombro. Examiné la creciente montaña de pruebas, uniendo piezas, construyendo una cronología que revelaba un patrón más claro. Visitas escolares no autorizadas, sabotaje financiero simulado, solicitudes falsas de asistencia social, allanamientos, acusaciones coordinadas, una hermana inmiscuyéndose en un caso de custodia con más entusiasmo que el padre involucrado. Esto no era un asunto familiar. Era un intento de apoderarse de la situación. Alrededor de las 9, mi teléfono vibró con una notificación por correo electrónico. Era de nuevo de la maestra de Lily. Se disculpó por no haberme avisado antes, pero dijo que Marilyn había aparecido por segunda vez esa semana, esta vez ofreciéndose a ayudar en clase porque le preocupaba el ambiente familiar de Lily. Gané. Momento perfecto, documentación perfecta. Lo añadí a la carpeta y las piezas se alinearon como coordenadas en un mapa. Mientras estaba allí sentada, el peso del día no me aplastó como Marilyn esperaba. Me tranquilizó. Cuanto más insistía, más obvias se volvían sus intenciones, más imprudentes se volvían sus movimientos, más fáciles de demostrar, y más evidente era que no entendía cómo funciona la disciplina. La gente como Marilyn cree que la presión te destroza, pero el entrenamiento militar enseña algo más. La presión expone la estructura, muestra qué es débil, qué es sólido y qué necesita refuerzo. Ella creía que estaba desmantelando mi vida. En realidad, lo único que hacía era revelarme el camino a seguir. Al volver a casa esa noche, me detuve en la puerta el tiempo suficiente para que se instalara el silencio, no el tenso silencio de antes. Este tenía un peso diferente, como si el aire finalmente comprendiera que ya no solo reaccionaba, estaba analizando, planeando, cerrando. Cerré la puerta con llave, dejé las llaves en la encimera y abrí mi portátil. La carpeta de pruebas estaba junto a ella como una segunda columna vertebral. Volví a desplegarlo todo.
declaraciones de otros padres, capturas de pantalla, las cartas de asistencia social, los correos electrónicos del colegio, los registros de entrada. Cada pieza por sí sola me resultaba irritante. Juntos, eran un mapa que apuntaba directamente a Marilyn. Era predecible en su arrogancia, meticulosa en su manipulación, descuidada en su ejecución. La combinación perfecta para alguien a punto de ser desenmascarado. Antes de profundizar, revisé a Lily. Se había quedado dormida de lado en la cama, medio envuelta en su manta, como si estuviera librando una pequeña batalla personal en sueños. Arreglé la manta, le di un beso en la frente y volví a bajar con una claridad que no había sentido en meses. Abrí un documento en blanco y empecé a crear la cronología. Las fechas coincidían casi a la perfección. El primer informe de asistencia social se presentó la misma semana que Marilyn empezó a escuchar las llamadas de Ethan. La primera reclamación por un desastre en la casa justo después de que Marilyn entrara sin permiso. La visita a la escuela fue seguida inmediatamente por el memorándum acusándome de inestabilidad emocional. Sabotaje financiero coincidiendo con mi despliegue. Lo había orquestado todo con la confianza de quien creía que me derrumbaría bajo la presión. Había olvidado que los soldados entrenados no se descomponen, se recalibran. Escribí durante casi una hora, ordenando todo en una secuencia clara que cualquier juez pudiera seguir como una línea recta en un campo llano. No estaba exagerando nada de afirmaciones emocionales, nada de especulaciones, solo hechos, pruebas, marcas de tiempo. La verdad era lo suficientemente contundente sin necesidad de una iluminación dramática. Hice una pausa para estirarme y mi mirada se desvió hacia el mostrador donde la vieja tableta de Lily llevaba días cargándose. Lo cogí con la intención de apagarlo, pero mi pulgar rozó el icono de la galería. Me llamó la atención una miniatura de un video. Tenía fecha de hace 3 semanas. Durante mi entrenamiento, pulsé el botón de reproducción. El ángulo de la cámara era bajo y tembloroso, claramente sostenido por un niño que caminaba por la casa. Entonces, voces conocidas. Me quedé paralizado. Ethan, es fácil conseguir la custodia si la hacemos parecer inestable. Marilyn, yo redactaré el memorándum. Solo asegúrate de mover el dinero. Me temblaba la mano. Lo repasé, subiendo el volumen. Ya no era solo una sospecha, era una confesión. Estaban discutiendo el plan en mi sala, completamente inconscientes de que los estaban grabando. Subí el archivo a la carpeta maestra de inmediato. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de la adrenalina de encontrar el arma que buscaba. A mitad de la organización, vibró mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. «Tienes que parar esto, Claire. Aún no es tarde para irte». No necesitaba una firma para saber que era Marilyn. El mensaje irradiaba su mezcla favorita de amenaza disfrazada de amabilidad. No respondí. Tomé una captura de pantalla, la guardé en la carpeta y la etiqueté como intento de intimidación 1. Unos minutos después, llegó otro mensaje. Este más corto. Piensa en Lily. Lo guardé también. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Lily tuvo una excursión, así que le preparé el almuerzo, le trencé el pelo y me aseguré de que tuviera todo lo necesario. Cuando la acompañé a clase, su maestra me tomó aparte otra vez. Parecía avergonzada. Disculpa la molestia, pero Marilyn me dejó un mensaje de voz anoche diciendo que está autorizada a recoger a Lily después de la escuela. Solo quería confirmarlo antes de equivocarme. Mantuve la voz calmada. No está autorizada para nada. La maestra asintió rápidamente. No dejaré que nadie más que tú la firme. Ese mensaje de voz fue otro regalo. Llamé a la secretaría y solicité una copia. Me la enviaron por correo electrónico en cuestión de minutos. La añadí a la carpeta de pruebas. Bajo la nueva categoría, intentos de custodia no autorizados. Con Lily a salvo en la escuela, fui directo a la oficina de Lawson. Esta vez no pareció asustado. Creo que se había adaptado por completo a la velocidad con la que mi vida se desmoronaba y cambiaba de rumbo.
Le puse la carpeta abultada delante, me deslicé en la silla y esperé mientras revisaba las nuevas entradas. Se detuvo en el buzón de voz. Esto por sí solo podría cambiar las consideraciones sobre la custodia, dijo. Intenta posicionarse como tutora alternativa sin ninguna base legal. Pasó a los mensajes. Esto roza el acoso. Luego llegó al correo electrónico de la escuela. Arqueó las cejas. Acceso no autorizado al aula. Este tipo de cosas se toman muy en serio en los tribunales. Entonces le conté lo del video. Le di la memoria USB donde lo había guardado. Lo conectó y lo observó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista, con una lenta sonrisa dibujándose en su rostro. Claire, dijo, tocando la unidad. Esta es la prueba irrefutable. Esto lo cambia todo, desde una disputa por la custodia hasta un caso de fraude. Se recostó. Has procesado más documentación en 2 días que algunos clientes en 6 meses. Me han entrenado para cosas peores, dije. Claro, respondió, y luego señaló la cronología que había creado. Esto lo conecta todo. Muestra la estrategia, el patrón y la intención. Con esto, puedo presentar una moción solicitando una revisión inmediata de las acusaciones en tu contra, y puedo solicitar restricciones tanto para Ethan como para Marilyn. Esa sentencia tuvo el impacto que esperaba. Ni alivio ni triunfo, solo la confirmación de que el trabajo importaba. De camino a casa, paré en la tienda y compré comida porque aún quedaban cosas por hacer. La cajera comentó que me veía cansada. Bromeé diciendo que la cafeína y la terquedad me mantenían activa. Se rió como si pensara que exageraba. No era cierto. De vuelta en casa, preparé el almuerzo, limpié la cocina y reorganicé algunas cosas en la sala. No porque la casa estuviera desordenada, sino porque el orden me tranquilizaba. Me recordaba que aún tenía algo en control. A media tarde, revisé el correo y encontré una nueva carta de los servicios de bienestar infantil. Habían presentado otra denuncia, las mismas acusaciones, la misma redacción, la misma fuente anónima. El momento fue tan descarado que casi resultaba insultante. Lo añadí a la pila. Al recoger a los niños del colegio, Lily me encontró de nuevo, feliz y despreocupada, ajena a la guerra que se desataba a su alrededor. De camino a casa, me contó que había hecho una tortuga de arcilla durante la clase de arte. Le dije que quería verla en cuanto se secara. Dijo que lo pintaría de verde y azul para que pudiera ser una valiente tortuga marina, lo cual, sin querer, parecía simbólico de una forma que los niños ni siquiera perciben. Esa noche, mientras Lily jugaba en la sala, me senté a la mesa repasándolo todo por última vez. La evidencia ya no era caótica, era estructurada, clara, innegable. La narrativa de Marilyn tenía grietas por todas partes, y cada nueva artimaña que hacía solo las acentuaba. Cuando Lily se acercó a enseñarme un dibujo de la tortuga que había hecho, se apoyó en mí con esa confianza natural que los niños depositan en quienes los hacen sentir seguros. La abracé con un brazo y seguí examinando los documentos con el otro. Hay algo reconfortante en tener a una niña apretándote mientras planeas un derribo estratégico contra las 2 personas que intentan desmantelar tu vida. Me recordó exactamente por qué estaba haciendo todo esto. Al caer la noche, guardé la carpeta completa de pruebas en mi mochila, no con determinación, sino con disposición. Fue como apretar la última correa de una mochila antes de embarcarme en una misión. Ni una pausa, ni un final abrupto, solo un avance. La verdad no sonaba a gritos, pero era firme, y vientos firmes a la larga. El pasillo del juzgado olía ligeramente a café, papel, y a esa ansiedad que la gente intenta disimular tras sonrisas educadas. Lo recorrí con el mismo ritmo controlado que usaba en la base, firme, alerta, midiendo cada detalle sin dejar que nada me afectara. Mi maleta se sentía más pesada de lo habitual, pero no como una carga. Cargaba con todo lo que había construido, reunido y ensamblado. 2 semanas de pruebas, 4 años de disciplina y toda una vida negándome a que me apartaran de mi propia vida.
Lawson me recibió en la puerta del juzgado. Parecía más agudo que en audiencias anteriores, más concentrado, como si por fin tuviera suficiente munición para desmantelar todo el caso piedra por piedra. Golpeó la carpeta en mi mano. «Hoy es el día en que se corrige esta historia», dijo. Asentí. Nunca les correspondió escribir esa historia. Dentro de la sala, Ethan estaba sentado a la mesa de los demandantes, con una confianza ingenua impresa en su rostro. Marilyn estaba sentada a su lado, vestida de beige, el color que la gente elige cuando quiere parecer inocente y confiable. Junto las manos con cuidado, la espalda recta y la mandíbula relajada, me miró con la típica sonrisa compasiva que esperarías de alguien que deja una cazuela después de un funeral. No le devolví la mirada. No estaba siguiendo su guión. Al comenzar la sesión, el abogado de Ethan recurrió a la misma cantinela de preocupación por Lily. Inestabilidad emocional, acusaciones de estrés e imprevisibilidad. Insistió en la narrativa, repitiendo frases que Marilyn había ideado meses antes. Se refirió a su memorándum como si fuera la Biblia. Insistió en que múltiples informes demostraban su caso. Las palabras se acumularon como niebla, tan densas que cualquiera que no estuviera familiarizado podría haber perdido el hilo. Pero entonces Lawson se puso de pie. No alzó la voz ni se envaneció. Simplemente abrió la carpeta, colocó 3 documentos en el podio y comenzó a hablar con mesurada claridad. Empezó con las visitas escolares no autorizadas. Presentó los correos electrónicos de la profesora, impresos y con fecha. Leyó el mensaje de voz de Marilyn en voz alta. El eco de la sala atenuó la falsa calidez de su voz. Señaló cómo ella tergiversó su autoridad, intentó recuperar a Lily sin permiso y se infiltró en un centro educativo sin autorización. Luego pasó a los controles de bienestar. Presentó ambas notificaciones, señaló la misma redacción, el mismo momento, las mismas acusaciones. Destacó que ambas verificaciones se aprobaron sin problemas y que ambas se presentaron dentro de las 24 horas posteriores a la visita de Marilyn a la escuela sin previo aviso. Entonces, dio el primer golpe. Reprodujo las grabaciones de la cámara de seguridad de Marilyn entrando en mi casa sin permiso. Las imágenes no eran dramáticas, solo la veían entrar, mirar a su alrededor y salir, pero la sala cambió. A la gente no le gusta ver cómo se cruzan los límites tan descaradamente. Incluso Ethan la miró como si se le hubiera olvidado mencionar algo. Pero Lawson no había terminado. Se giró hacia el juez. «Su señoría, tenemos una última prueba». Un video grabado inadvertidamente por la niña en su tableta durante la ausencia del demandante. Él reprodujo el video. La sala quedó en un silencio sepulcral, mientras las voces de Ethan y Marilyn llenaban la sala. El audio era innegable. Estaban tramando explícitamente el fraude, hablando de las fotos manipuladas y riéndose de lo fácil que sería manipular al tribunal. Ethan palideció. Marilyn parecía como si le hubieran dado una bofetada. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Lawson dejó que el silencio se extendiera un momento antes de presentar la cronología. Clara, cronológica, eficiente. Cada acción de Marilyn se alineaba con una escalada específica en las acusaciones legales. Cada visita a la escuela se alineaba con una nueva denuncia sobre el estado emocional de Lily. Cada cambio financiero coincidía con la adquisición temporal de autoridad por parte de Ethan mientras yo estaba de servicio. Lawson no exageraba, no especulaba, simplemente demostraba la mecánica de la manipulación de una forma que incluso un observador desinteresado podía seguir. El juez escuchaba con creciente atención, golpeando ligeramente el escritorio con un bolígrafo, mientras ataba cabos más rápido de lo que Marilyn podía ocultarlos. Cuando Lawson terminó, solo hizo una petición, una evaluación formal de la interferencia de Marilyn, las limitaciones en su participación con la niña y la desestimación inmediata de las acusaciones en mi contra debido a la clara evidencia de invención, coerción e intención de engañar al tribunal.
El juez se giró hacia Marilyn. Su rostro finalmente se quebró, no dramáticamente, solo lo suficiente para demostrar que no había ensayado para esta versión de la historia. Intentó defender sus acciones con su habitual lástima en voz baja. Insistió en que era un ángel ayudando a la familia. Insistió en que tenía que intervenir porque Claire no se estaba adaptando a la situación. El juez la interrumpió. Señorita Hale, las pruebas presentadas aquí son inquietantes. Entrar en una residencia privada sin permiso, presentar informes falsos y conspirar para manipular los procedimientos de custodia no son actos preocupantes, son actos de malicia. Por primera vez, a Marilyn no le quedaban líneas por recitar. Entonces el juez se dirigió a Ethan. Este se removió en su asiento como si finalmente se diera cuenta de que esto no iba como Marilyn había prometido. El juez cuestionó sus firmas, las transferencias financieras, las acusaciones falsas y su dependencia de las cuentas de Marilyn. Ethan balbuceó explicaciones, ninguna de las cuales se sostuvo ante el peso de la evidencia en video. El juez no gritó, no sermoneó. Simplemente reestructuró toda la situación con serena precisión legal, desestimó la acusación de inestabilidad emocional, desestimó la acusación de entorno inseguro, ordenó que se restableciera todo el acceso financiero, le prohibió a Marilyn participar en la escuela y tener cualquier contacto no solicitado con mi hijo. Y luego abordó la custodia, me miró directamente. Señora Carter, su historial de servicio y estabilidad superan cualquier alegación presentada aquí. Con efecto inmediato, la custodia permanece con usted y el señor Carter cumplirá con las visitas supervisadas hasta una nueva evaluación. Ethan se quedó boquiabierto, lo justo para registrar el golpe. Marilyn parecía haberse tragado un limón, pero no sonreí. No me regodeé, no me moví. La disciplina me mantuvo quieto hasta que cayó la mordaza. Cuando salimos al pasillo, Lawson exhaló como si hubiera estado conteniéndolo desde el desayuno. Así, dijo, se desmantela un caso fabricado. Le di las gracias con esa gratitud que no necesita grandes palabras. Se lo ganó. Me dijo que haría seguimiento con el papeleo, las recomendaciones disciplinarias y los próximos pasos del procedimiento, pero no necesitaba los detalles en ese momento. Todo ya iba por buen camino. Afuera del juzgado, el aire se sentía más limpio. No era simbólico, era literalmente fresco, firme, sin presión. Me quedé un momento bajo él, dejando que la calma se instalara. No era alivio, ni victoria, solo la eliminación de un obstáculo que había ocupado demasiado espacio durante demasiado tiempo. Cuando recogí a Lily de la escuela, corrió hacia mí con un sombrero de papel de la excursión y la tortuga de arcilla pintada. La levantó con orgullo. «Es valiente», dijo. «Sin duda», se lo dije. Subió al coche, tarareando, completamente inconsciente de lo cerca que estuvo su vida de ser reescrita por dos personas que no merecían un papel en ella. Esa noche, mientras se dormía pegada a mí, con su conejo de peluche entre nosotras, finalmente permití que un solo pensamiento aterrizara tranquilo, firme,